Omar, bienvenido a su programa. Tenemos aquí como primer invitado a Carlos Roberto Fonseca, doctor en Ciencias del Agua y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del sistema de investigadores, es líder de cuerpo académico de Tecnodesarrollo en Ciencias del Agua y subdirector académico del ITCA de la UAMX. Cuéntenos, doctor, por favor, ¿cómo surgió la idea de entrar a ingeniería? Hola Jessica, muchas gracias. Antes que nada, pues felicitarte por esta iniciativa por el interés, ¿no? Y la difusión del conocimiento. ¿Cómo elegí ingeniería? Bueno, yo soy ingeniero civil y bueno, yo creo que al igual que la mayoría o muchos, pues me decidí casi en el último minuto, ¿no? Para poder aplicar para entrar a esta carrera. Eh, Recuerdo que tenía eh, tres opciones, bueno, cuatro por ahí, eh, y todas muy diferentes, ¿no? Entonces estaba entre lenguas, ingeniería, arquitectura o psicología, ¿no? Entonces, eh, pues no muy, eran vertientes muy diferentes, todas ellas, pero al final, pues, me ganó este interés y la pasión por las ciencias exactas, ¿no? Además de que, pues bueno, notaba que se me facilitaban más que mis otros compañeros. Y la ingeniería civil, pues siempre me ha parecido atractiva por el hecho de generar, de crear, de construir nueva infraestructura. O sea, ya estamos hablando no solamente de edificios, sino también de vías terrestres, de presas, todo tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención para poder entrar a entrar y elegir esa carrera. Y si usted tuviera la oportunidad de volver en el tiempo y elegir otra carrera, ¿lo haría? No, No. no, creo que fue una elección acertada. Bueno, que claro, últimamente me llama mucho la atención el desarrollo en la informática, pero bueno, no está para nada peleado, ¿verdad? O sea, también hay partes en las que podemos ahí compaginar. Bueno, de hecho, todas las ingenierías pueden estar relacionadas, ¿no? Entonces, me llama la atención varias ramas de la ingeniería, no solamente de la civil, pero bueno, estamos ahí dentro del campo, ¿no? ¿Dentro de la ingeniería hay algo que no le guste? Dentro de la ingeniería, bueno, yo creo que en cualquier área o campo va a haber cosas que te llamen más la atención y otras no tanto. Eh, y en cada aspecto hay pros y contras, ¿no? Es decir, ahora se me ocurre, por ejemplo, las salidas a campo, ¿no? A mí me gustan también, ¿sí? Ahora soy más desarrollador, ¿no? De aplicaciones, pero en su momento cuando tuve la oportunidad de estar en campo, pues me gustaba, pero también había ciertas limitaciones o detalles, ¿no? Que pues no son tan agradables después de cierto tiempo, ¿no? Pero digamos, o sea, no es nada concluyente como para que abandones, ¿no? Esa actividad. Claro. Y así siguió toda la carrera hasta estudiar la maestría después de graduarse, o hubo un tiempo en que hizo algo más, se dedicó al campo laboral. Bueno, en los últimos semestres de mi carrera estuve trabajando como residente de obra, digo, esa fue la parte en la que estaba en campo y después trabajé en la Junta de Caminos. En la Junta de Caminos tengo ahí ya varios compañeros, ¿no? Y amigos que han pasado también por ahí. Sin embargo, cuando
desarrollo mi tesis de licenciatura, pues fue en un proyecto con un profesor en ese entonces CIRA, ¿no? Todavía no era instituto, era centro de investigación. Me llamó la atención ese proyecto y pues fue cuando ya tuve que dejar las otras actividades, ¿no? Tanto la Junta de Caminos como la residencia de obra. Y bueno, esos fueron los campos, digamos, profesionales en los que me desenvolví un tiempo, ¿no? Porque igual en el transcurso de la carrera pues tuve otras actividades como fuentes de ingreso, ¿no? Nada más por mencionar una, por ejemplo, también fui árbitro de básquetbol, ¿no? Como una fuente alterna. Me gusta me gusta mucho ese deporte, ¿no? Entonces, pues pude organizar y administrar también el tiempo para poder hacerlo, ¿no? ¿Fuera de la universidad? Sí, bueno, todas esas actividades fueron fuera de la universidad, ¿no? La Junta de Caminos, pues es un organismo gubernamental. La residencia de obra fue en iniciativa privada, entonces también pude probar, ¿no? Un poquito de esos aspectos, ¿no? Que fuera del ámbito académico, en el cual pues también se necesita ingenio y talento para ciertas cosas, ¿no? Cada una tiene sus habilidades por desarrollar. Así fue como me desenvolví hasta que realicé la tesis de licenciatura y casi inmediatamente fue cuando entré a la maestría ahí mismo en el CIRA. Entonces, ¿puedes decir que su profesor o el proyecto al que entró fue un paso determinante hacia la investigación? Sí, sí, definitivamente. Cuando estaba haciendo mi licenciatura tenía varias opciones sobre las líneas a las cuales me podía dirigir. Una de ellas era las estructuras y la otra, gracias a este proyecto, pues fueron las ciencias del agua. En ese entonces, eh, pues se me facilitó más realizar el proyecto en las ciencias del agua. Esto es importante porque, bueno, eso fue derivado de un proyecto que tenía recursos, ¿no? Entonces, aquí sí es importante resaltar que cuando hay financiamiento hacia los proyectos de investigación, pues también se están apoyando a la formación de recursos humanos. O sea, aquí es un gana-gana porque el alumno se capacita, aprende nuevas cosas y además aporta, ¿no? Aporta productos, aporta resultados dirigidos hacia un proyecto. En ese entonces fue en la estimación de consumos energéticos por extracción de agua subterránea, ¿no? Entonces, ahí gracias al doctor Díaz, que básicamente encaminó mi carrera hacia las ciencias del agua. Bien, agradecemos entonces al doctor Díaz por brindar a la sociedad la oportunidad de un joven estudiante a que aportara en la investigación, porque es muy importante invertir en investigación para todo el país y en general para todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que motiva a un investigador? En este caso, a usted, ¿qué fue lo que lo motivó para seguir haciendo esas investigaciones? Bueno, como te comento, yo había probado ya algo de la iniciativa privada y de los organismos gubernamentales. Como te digo, en todos tienen sus pros y sus contras. Ahora, ya después de reflexionar un poco sobre eso, le digo a mis alumnos que yo veo por ahí tres grados diferentes o escalas en las que uno profesionalmente se puede desenvolver. La primera, y no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, sino simplemente cada uno está o tiene más aptitudes para desarrollar ciertas actividades, ¿no?
La primera de ellas es, digamos, en un nivel operativo, ¿sí? Esto lo podemos ver en cualquier tipo de ingeniería, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue la residencia, donde yo tenía que gestionar y organizar todas las actividades para llevar a cabo una obra, ¿sí? En este caso era una planta industrial, ¿sí? Necesitas ahí habilidades para manejar a la gente, organizarla, coordinarla, para organizar los tiempos, para poder medir los rendimientos, ¿no? En las unidades de trabajo, etcétera, saber leer los planos, ¿no? Por ejemplo. Ese es un primer nivel. Necesitas resolver problemas prácticos casi de manera inmediata, así como se van presentando. Ese es en ese aspecto. El segundo nivel o grado, pues es uno de diseño. Ujú. Ahí me tocó, por ejemplo, cuando estuve en la Junta de Carnes, pero en el diseño es donde tú imaginas cómo realizar algo, ¿sí? Cómo llevar a la realidad algo. En nuestro caso, con los ingenieros civiles, pues tenemos los planos, por ejemplo, de carreteras, de edificios, de naves industriales, de presas, de canales, etcétera. Pero así como ingeniería civil, también, por ejemplo, en ingeniería mecánica, pues el diseño de dispositivos, ¿no? De mecanismos automotores, por ejemplo, ¿no? En fin, en todas las ingenierías hay una parte de diseño, ¿no? Entonces ahí tú necesitas habilidades e imaginación para poder combinar todas las técnicas y métodos que se te han enseñado y herramientas también, el uso de herramientas para poder generar algo, ¿no? Para crear algo en el papel. Y eso tú se lo proporcionas al que está en el nivel operativo para que lo lleve a cabo, ¿sí? Entonces, por eso te digo que ni una ni otra es mejor, son complementarias. Y después tenemos el otro nivel o grado, que es el de investigación, ¿sí? En el cual necesitas tener una habilidad, una mayor habilidad de abstracción, ¿no? De poder comprender los fenómenos en su esencia, en sus elementos principales. ¿Para qué? Para que tú puedas proporcionar las herramientas, los métodos, las técnicas que están utilizando los de diseño para generar estas obras, ¿sí? Entonces, todo es complementario, ¿vale? Eh, Depende qué es en lo que tú te sientas más apto para poder dirigirte ahí. Y en mi caso, pues a mí me llamó mucho más la atención el poder generar estas herramientas y estos mecanismos, estos métodos para que sean aplicados en el diseño de diferentes fenómenos, ¿sí? De diferentes obras, de diferentes actividades. Eso fue lo que más me ha motivado, lo que más me llena a mí de satisfacción, el poder generar de manera generalizada algo, ¿no? No algo en particular. Claro, también está la otra parte de utilizar estas herramientas y tú diseñar algo. O sea, eso también es eh, muy llamativo porque tú ves lo que generas, ¿no? O sea, lo tienes de manera física. Pero, como te digo, todo esto es relativo. Cada uno requiere de diferentes habilidades por desarrollar, de diferentes conocimientos, que estos son complementarios, ¿vale? Pero, pues ya quisiera uno tener el conocimiento de todo, ¿no? Bueno, sabemos que en estos tres niveles que menciona, no todo es sencillo y siempre va a haber retos, pero en el campo de la investigación, ¿hay alguna parte tediosa o alguna parte que no le guste? En la investigación, mm, a ver, esto también lo comento con mis amigos, con mis colegas, con mis amigos. En todos los aspectos va a haber algo que te pueda estresar, ¿sí? Va a haber presión en cualquier aspecto y son diferentes. Em,
cuando tú trabajas, por ejemplo, para la iniciativa privada, todo tiene que ser rápido, ¿vale? O sea, todo es rápido, no hay ahí tiempo para perder, ¿vale? Cuando tú estás en organismos gubernamentales, pues quieras o no, siempre hay una parte ahí política. Uh-huh. Siempre hay una parte política, relaciones sociales, tienes que ser a veces diplomático, ¿vale? Y en la investigación está esta cuestión de que no va a haber alguien que llegue a resolver tus problemas, o sea, tú tienes que buscarlos, ¿no? Tú tienes que proporcionar esas alternativas de solución, tener iniciativa. Esos aspectos te pueden llegar a estresar, te pueden llegar a estresar. Entonces, aquí depende mucho qué tipo de presión es la que tú sientes que puedes manejar o que no te está alterando en tu salud. Por ejemplo, con los tiempos en la iniciativa privada, pues a mí no me gustaba eso. O sea, eso realmente yo lo sentía en mi salud, en mi equilibrio Claro. personal. Y tampoco me gustaba mucho, por ejemplo, sentirme acotado o limitado para expresarme, por ejemplo, en los organismos gubernamentales, ¿no? O sea, son aspectos que eran presión que yo no me gusta manejar, ¿vale? O sea, no, eso me afecta más a mí. Yo prefiero, por ejemplo, estar pensando todo el tiempo en cómo solucionar un problema, ¿sí? Aunque no esté en mi horario laboral, ¿sí? O sea, eso a lo mejor hay personas que no les gusta, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas que después de que termina su hora de salida, pues ya no les gusta pensar en su trabajo. Y cuando tú estás en la investigación, todo el tiempo tu cerebro está trabajando para poder resolver un problema, ¿sí? Eso es algo que desde que tú estudias un posgrado, o sea, te acostumbras, porque, o sea, ahí no hay horario para poder resolverlo. O sea, tienes que estar pensando siempre en eso. Aunque estés haciendo otras cosas, eso está claro. O sea, yo recuerdo que cuando me atoraba algo, pues prefería salir a correr o a tirar a una cancha de básquet para que las ideas pudieran fluir mejor, ¿no? Pero el cerebro siempre estaba trabajando, incluso uno está dormido, ¿no? Y sueña a veces con la solución y despierta con eso, ¿no? O sea, es esa parte de que siempre estás pensando. Y eso solamente es de la investigación, porque también hay aspectos que no estamos ahorita considerando, que es, por ejemplo, la docencia y las funciones administrativas. Esos son otras dos de las actividades fundamentales que hace un profesor investigador, sobre todo aquí en México. Muchos de nosotros, además de nuestros proyectos de investigación, pues también tenemos esta parte de la docencia, que a mí me gusta bastante, porque nunca dejas de aprender, ¿no? Cuando la única manera de saber que tú comprendes un tema es cuando tú lo puedes explicar en términos sencillos, ¿sí? Entonces, si tú no lo puedes explicar en términos sencillos, te falta algo por ahí por aprender, ¿no? Entonces, siempre te tienes que estar actualizando en esos conocimientos y siempre aprendes también de las otras personas, de las preguntas que te hacen. Eh, Eso es una parte agradable que después te genera más ideas para otros proyectos de investigación. Y la parte administrativa, pues bueno, eso es laborioso, es inherente. Eh, pues, ¿qué puedo decir? No creo que haya un profesor investigador que prefiera hacer cuestiones administrativas que sus proyectos de investigación, pero bueno, es algo inherente, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. ¿Y cómo combina el trabajo de investigación con la docencia? ¿Cómo se organiza para equilibrar estas dos partes y dar el 100% en las dos? No lo sé, es algo que no, no es algo muy... bueno, yo trato como buen ingeniero, ¿no? De sistematizar
de sistematizar todo lo que hago. Yo soy muy flojo, la verdad, ¿no? Entonces, no me gusta trabajar doble y me gusta aprovechar todo lo que hago en exprimir lo más que se puede, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo lo podría decir? Cuando se me presenta una nueva oportunidad de actividad, trato de relacionarlo con lo que ya estoy haciendo para que pueda haber una retroalimentación ahí. Me explico. Por ejemplo, se me viene a la mente. Llegan recién yo empezaba a dar clases, y unos alumnos me buscan para hacer su servicio social. Entonces, en ese momento, lo que yo llegué a imaginar, o sea, además de que tú dices, bueno, tener alumnos de servicio social, pues es otra responsabilidad, ¿no? Necesitas diseñar esa actividad de tal manera que te ayude, pero que tú también les ayudes, que ellos se lleven algo, ¿no? de su servicio social. Entonces, lo que recuerdo es que los metí al proyecto de investigación en el que estaba haciendo tareas, vamos a decir, no tan complejas, y enseñándoles también la forma, por ejemplo, de redactar, ¿no? Documentos científicos, que a mí me ayudaba, por ejemplo, para unas prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces, esa parte, y ellos también aprendían cuestiones de hidráulica, de cómo manejar el equipo, del laboratorio, etcétera. Eso me ayudó a mí, me facilitó para poder implementar nuevas cuestiones en las clases que yo estaba dando. Les ayudó a ellos, además de sacar el servicio social, pues aprendieron o mejoraron, ¿no? Sus habilidades de redacción, de investigación y de manejo de equipo de laboratorio. Y de ahí salió un tema para que uno de ellos hiciera su tesis de licenciatura, ¿sí? De su tesis de licenciatura, pues salió el proyecto para que hiciera su maestría y ahora este alumno pues ya está haciendo su doctorado, ¿no? En la Autónoma de Nuevo León, ¿no? Entonces fue toda una cadena, toda una historia, ¿no? De desarrollo y que le ha servido tanto a él como a uno. Entonces, ¿cómo me organizo? O sea, simplemente es cómo se relaciona lo que tengo que hacer entre esas propias actividades, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo utilizar una actividad en beneficio de otra? ¿Sí? Tanto para la docencia como para la investigación, como para las cuestiones administrativas. Y entonces de esta manera, pues, hacemos el proceso de enseñanza-aprendizaje un poco más eficiente y sacamos productos, ¿no? Que nos beneficia a todos. Yo creo que esa es eh, la respuesta que podría darte a pues, cómo me organizo, ¿no? Pues de esa manera, tratar de hacerlo lo más eficiente, pues se relacione y sacar provecho. ¿Cómo describiría a un investigador eficiente? ¿Qué habilidades tendría que tener un investigador que son imprescindibles? Híjole, bueno, es que yo creo que podemos definir varios tipos de investigador. No creo que los podamos englobar o nos podamos englobar en uno solo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros está loco a su manera, ¿no? Yo creo que para la investigación, como te decía al principio, algo que es común en todos, pues sería esta habilidad de abstracción, de poder entender los fenómenos en su esencia, o sea, las relaciones causales, causa-efecto, cuáles identificar los elementos para tener un panorama, una perspectiva general. Pero eso es solamente una habilidad que te ayuda a encontrar posibles soluciones a un problema. Lo que también necesita un investigador es poder expresarse.
poder expresar y difundir todos los descubrimientos que realiza o que hace. ¿Cómo puedes expresar estas ideas? Pues una, pues sí es redactando, ¿no? Publicando artículos científicos, por ejemplo, pero otra es hablando en público, por ejemplo, en conferencias, ¿sí? En conferencias o en pláticas, en talleres, en cursos, que eso también se deriva en otra habilidad que necesitas, que sería manejar grupos de gente. Debes de ser capaz de llamar la atención, que se concentren en lo que tú estás haciendo y explicarles, ¿no? Si uno puede saber, un investigador puede ser todo un genio, ¿no? Para resolver problemas, pero si no desarrolla esta habilidad para expresarse, pues pocas veces lo van a voltear a ver y llamar o invitar para poder explicar todas estas cuestiones. Pues así es, son varias habilidades que yo creo que se necesitan para la investigación. Y también explicar, por ejemplo, para formar recursos humanos. También esa es otra habilidad, la docencia, básicamente, ¿no? Poder transmitir los conocimientos que tú tienes hacia las otras personas, ¿no? Otro de los objetivos que tenemos en este programa es difundir los trabajos de los investigadores. Muchas veces es un tanto difícil porque hay muchas palabras que no conoce toda la gente o que son muy específicas de un tema. ¿Cómo usted aborda esos temas que son o complejos y los trata de explicar a otros niños, jóvenes? Sí, de hecho, esa es la cuestión de poder expresar. O sea, tú necesitas describir o explicar una cosa de diferentes maneras. No es lo mismo que tú le repitas a alguien 100 veces lo mismo y esas 100 veces no te va a entender, a que tú busques 100 maneras diferentes de explicárselo y una de ellas la va a captar, ¿no? Entonces, debes de buscar esa manera dependiendo de a quién va dirigido, ¿no? No es lo mismo que tú redactes un artículo científico que va a un journal, ¿no? Que lo leen tus pares académicos, a que escribas un artículo de difusión, ¿no? Que va dirigido hacia el público en general, donde pues necesitas describir tu propuesta sin meter tantos tecnicismos, ¿no? Eso es correcto. Pues vamos a tener aquí un claro ejemplo de cómo es que el doctor Carlos nos explica de una manera sencilla para que podamos entender su trabajo y por qué es tan importante para la sociedad, por qué aporta a valor. Antes de eso, quisiera preguntarle algo, bueno, del público. ¿Usted es como un detective? Bueno, se podría decir que sí. Se podría decir que sí porque los detectives trabajan con pistas, ¿no? Ellos arman todo un rompecabezas a partir de algunos elementos que van encontrando a lo largo de su camino, ¿no? A lo mejor el objetivo es un poquito diferente porque los detectives van más hacia la búsqueda de algunas personas o de culpables o de cómo sucedió algo, ¿no? Y los investigadores, se puede decir que somos detectives en buscar la causa de ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé cuánto podríamos esperar a que llueva, ¿no? A partir de qué pistas nosotros podemos seguir para poder dar un aproximado o una estimación hacia esa pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Entonces, sí tenemos mucha relación, por ejemplo, con los detectives. Trabajamos con pistas, con algunos elementos y tenemos que armar todo un rompecabezas. ¿Trabaja con más investigadores? Sí, trabajo con muchos investigadores. La colaboración y la vinculación es muy importante
en el campo de la investigación, y no solamente en el IPCA, que tiene que ser ya multidisciplinario, ¿no? La investigación. Por ejemplo, yo soy ingeniero, pero tenemos químicos, tenemos biólogos, tenemos geógrafos, tenemos geólogos, eh, tenemos varias especialidades ahí que trabajamos para un mismo objeto de estudio, ¿no? Y no solamente aquí en el instituto, también tenemos colaboraciones, vinculaciones con personas de todas partes del mundo. Tenemos aquí en el país colaboradores, por ejemplo, en Monterrey, en Querétaro, en Guerrero, en la Ciudad de México, en otros países, incluso en Canadá, en Francia, en España, en Holanda. ¿Sí? Entonces, sí es un trabajo colaborativo, y es algo que también pues, es muy agradable, ¿no? Poder conocer otro tipo de mentalidad que también te va fortaleciendo a ti. O sea, aprendes mucho de los demás también. ¿Ha viajado a otros países para allá investigar? Sí, no solo uno puede viajar aquí dentro del país a muchos lados, pero también a otros lados del mundo. Puedo compartir, por ejemplo, mi experiencia en Holanda, que fueron 3 años seguidos nada más. Ya sabemos que por la pandemia no se podía en el anterior, ¿no? Pero 3 años seguidos yendo a Holanda para poder trabajar con nuestros colegas de ese lado del mundo. Ahí conocí a personas por ejemplo, de IHE, que es de la UNESCO, del laboratorio del TARES, de la Universidad Tecnológica de TU Delft, ¿no? Entonces, sí, también te cambia mucho la perspectiva y, y cómo te manejas y desenvuelves, no solamente ya en el entorno académico, sino también en el social, ¿no? O sea, conoces también muchos lugares, conoces muchas personas, y yo soy de los que yo creo que menos sale, ¿no? Tenemos también colegas que tienen muchísima más experiencia, que han visitado cada rincón del mundo, desde Sri Lanka hasta África, en Asia, o sea, en todos lados, ¿no? En todos lados andamos. Ese es otro plus, ¿no? Para el que le gusta también viajar. Claro, sí, cada cabeza es un mundo y conocer muchas personas que también les gusta lo mismo que a uno es contemplar el universo. Por ejemplo, mira, nada más te quiero mostrar ahí. Tú Ujú. ves allá arriba, ¿no? Unas fotografías. Pues ahí tenemos fotografías de París, de Bélgica, de Holanda, de Brujas, ¿no? Ahí tenemos. Y monedas ahí de Costa Rica, de Cuba y de otros lados, ¿no? O sea, nada más como una muestra, ¿no? De Qué esos padre. recuerdos que tengo. Muchas felicidades, doctor. Y bueno, ahora sí le cedo la pantalla para que pueda compartir su artículo y nos puede platicar más. Ok, más que artículo, pues es como un vistazo general a las líneas de investigación que manejo. Bueno, lo que les voy a mostrar son algunas líneas de investigación en las que, digamos, se podría decir que soy el responsable directo. No quiere decir que sean las únicas, porque estoy trabajando con proyectos con otros colegas y compañeros ahí del ITCA, pero esto es básicamente algo en lo que he sido o soy el responsable directo. Bueno, como comentábamos al principio, pues yo soy en el cuerpo académico de Tecnodesarrollo en Ciencias del Agua. Eh, la imagen que ustedes ven ahí en la pantalla del lado derecho, pues es nuestro logotipo, en el cual pues nos da una idea de a qué es a lo que nos dedicamos, ¿no? Si ustedes ven, hay una gota de agua. Eso pues ya es lógico, dado que pues
nos orientamos mucho al estudio del agua, ¿sí? A los recursos hídricos. Pero ¿qué hacemos con eso? Si ustedes ven arriba, tenemos lo que representa un dispositivo mecánico que nos está dando la idea de los prototipos hidráulicos que diseñamos y que construimos, que probamos, ¿no? Que imaginamos, que proponemos, ¿sí? Todo lo físico, son modelos. Pueden ser modelos a escala o pueden ser prototipos de tamaño real. En la gota de agua, ustedes ven un círculo con un puntero. Básicamente nos está representando la informática, ¿no? El desarrollo informático que hacemos, aplicaciones web o la automatización de algunos prototipos hidráulicos, el desarrollo de códigos, de funciones, toda la programación está representada en ese elemento. Y ese puntero también, en conjunto con la gota de agua y el resto de los vivos en blanco, pues están representando a un pez, ¿sí? Tenemos ahí la aleta, las branquias del pez y el puntero, pues es el ojo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos ahí un pez? Porque en nuestro cuerpo académico también tenemos una línea que está orientada hacia la acuacultura, ¿sí? Al desarrollo de estos sistemas bióticos, tanto de manera natural como en laboratorio, ¿no? Es por eso el logotipo de nuestro cuerpo académico. Voy a tratar de ser un poquito rápido, ¿no? Vamos a ver de manera muy somera algunas de las líneas que he estado trabajando. La primera de ellas, pues, es la ingeniería ecológica orientada a los recursos hídricos. Y después, en la parte de tecnodesarrollo, les quiero mostrar unos proyectos sobre el DOPETAR, ¿no? Que es una aplicación informática web, la calidad del agua con sensores remotos y los sistemas integrales de cosecha de lluvia, ¿sí? Mi línea de ingeniería ecológica orientada a los recursos hídricos, pues básicamente lo que nosotros queremos es modelar todo este sistema, no solamente hidrológico, sino es sociohidrológico, en términos energéticos, ¿vale? La ingeniería ecológica, a diferencia de la economía ambiental, pues trata de darle valores a todos los recursos naturales adicional a los términos monetarios como es en la economía ambiental, ¿sí? Es decir, desde diferentes perspectivas tratamos de valorar o de apreciar, ¿no? Los recursos que nos están dando beneficios o, como lo llaman ahí, servicios ambientales. Entonces aquí ustedes ven que tenemos diferentes elementos desde el ciclo hidrológico, con sus elementos de la precipitación, la evapotranspiración, la infiltración y el escurrimiento, como los mecanismos que utilizamos para llevar esta agua desde su origen, por ejemplo, en los acuíferos o en los ríos, hasta los diferentes usuarios, como pueden ser domésticos, industriales, servicios públicos, agrícolas, etcétera, ¿no? Estos procesos que nos están llevando el agua los llamamos los procesos de suministro, por ejemplo, la extracción, la conducción, el almacenamiento, el tratamiento y la distribución, ¿sí? Eso es básicamente lo que estudiamos en esta línea, que después formamos ahí modelos conceptuales que tienen más o menos esta forma. Imagínense, cada uno de esos elementos, pues ya los podemos representar no solamente como flujos de materia, es decir, cuántos litros de agua pasan por el río, sino también cuánta energía se está disipando gracias a ese proceso de suministro o a esa canalización ambiental. Entonces, realizamos nosotros estos modelos conceptuales
Y cada una de esas flechas que ustedes ven, pues son flujos tanto de materia como de energía, como de dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de estimar, ¿no? De calcular, eh, eh, de representar, ¿no? En nuestro modelo. Y cada uno de las relaciones de estas flechitas entre los elementos, pues da pie a diferentes proyectos. Por eso, por eso aquí nosotros podemos, por ejemplo, determinar la energía que nos está representando el agua en nuestras fuentes de abastecimiento, como decíamos en los acuíferos o en los ríos, ¿no? Pero también podemos estimar cuánta energía está representando todas esas actividades para llevar el agua de sus fuentes a los usuarios. Y también tenemos modelos, por ejemplo, para estimar pues cuánta agua se necesita para esas actividades, ¿sí? Básicamente en esos tres modelos podemos ahí llevar o combinar varias de las relaciones que ustedes ven aquí a la izquierda, ¿no? O sea, ahí tendríamos que hacer todo un zoom para poder explicar cada uno de esos elementos, pero ahí interviene, por ejemplo, la lluvia, la energía solar, las importaciones o exportaciones de agua, los almacenamientos, eh, el tratamiento e incluso también la transacción, ¿no? O sea, cómo intercambiamos nosotros dinero por algunos bienes o servicios, ¿no? Eso es lo que vemos en esta línea de investigación. Y bueno, gracias a eso, por ejemplo, hemos desarrollado ahí proyectos que nos comparan o que nos evalúan el estado energético que tienen algunos cuerpos de agua. Por ejemplo, aquí en el Valle de Toluca, que es donde residimos, ¿verdad? Pero también en otros lados, por ejemplo en el estado de Nuevo León, ¿no? En la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, son condiciones totalmente diferentes y gracias a la colaboración de la que hemos estado hablando, pues hemos podido aplicar los programas que desarrollamos en casos de estudio ya muy específicos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, esto fue, o esto derivó en un producto académico, en una revista indexada, ¿no? A nivel internacional. Entonces, de ahí podemos sacar diferentes conclusiones, como cuánta agua todavía podríamos sacar sin alterar tanto el ambiente, de dónde. Y resalto aquí el de dónde, porque todos estos programas también los programamos o los codificamos para trabajar en ambientes de sistemas de información geográfica. O sea, nosotros ahí podemos meter mapas, ¿no? Desarrollar estos mapas y georreferenciar la información que tenemos. Entonces ya tendríamos ahí variaciones no solamente espaciales, sino también temporales. Esto nos ha servido, por ejemplo, también para estimar la energía que se consume en los procesos de suministro. Para ello, pues en el caso aquí del Valle de Toluca, pues consideramos algunas fuentes, como por ejemplo los pozos subterráneos, ¿no? Que sacan agua del acuífero, algunas concesiones del agua superficial, sobre todo en la periferia, en las zonas altas, ¿no? De la cuenca, las aguas de importación, pero también el agua que se reutiliza después de su tratamiento, ¿no? Después de una adecuación. Eso, estos elementos que nosotros conocemos los podemos representar después como nodos, ¿no? Y empezamos a hacer todas unas redes ahí que conectan los nodos de fuente con los nodos de demanda e incluso llegar a una optimización, o sea, en función de cuánta energía nos está representando el llevar el agua de un sitio a otro lugar, pues ver qué combinación de estos elementos nos proporciona el menor consumo energético, ¿no? Entonces ahí llegamos a una optimización en la asignación de los recursos hídricos. Y como producto, pues bueno, ya tenemos incluso estudios sobre en qué zonas es más susceptible
que se incremente el consumo energético por la extracción de aguas subterráneas, como era de esperarse, ¿no? Pues en la zona centro, aquí donde tenemos la ciudad, pues es donde se concentran más los pozos, es donde se extrae más agua y es donde más rápido se está batiendo los niveles piezométricos del acuífero, ¿no? Es por eso que ahí pues nos va a costar más energía y también pues más dinero, ¿no? Eh, Esa es una de las líneas. También tenemos, por ejemplo, que con esta ingeniería ecológica podemos estudiar los impactos que se tienen, por ejemplo, en los caudales base de las aguas superficiales, o sea, en los ríos, e imputarle algún efecto a la explotación, no solamente a la explotación local, sino también a la explotación por trasvase, es decir, cuando se llevan el agua de un sitio hacia una cuenca a la cual no pertenecen, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sistema Lerma, que lleva el agua de aquí del Valle de Toluca hacia la Ciudad de México, ¿no? Este es un trabajo de maestría de Juan Hernández, en el cual pues ahí obtuvimos algunas estimaciones de cuánta energía nos está representando, pues esa explotación, ¿no? Y como les decía, esto también es a lo largo del tiempo y podemos identificar diferentes fases de explotación y asociarlos y demás, ¿no? Eh, Aquí tenemos también otro de los productos que se derivan de nuestros modelos, que es la estimación de la demanda. O sea, cuánta agua se necesita por diferentes usos. Tenemos agua, por ejemplo, para el uso doméstico, ¿sí? Y entonces tenemos ahí diferentes poblaciones y cuánta agua necesitan cada una de ellas. Para los servicios públicos, por ejemplo, para áreas verdes, para los hospitales, para las escuelas, etcétera, ¿no? Tenemos también cuánta agua necesitan los cultivos. Esta es una línea muy interesante porque para ello primero necesitamos identificar dónde hay cultivos. Entonces, para eso utilizamos sensores remotos. Por ejemplo, las imágenes satelitales. A través de las imágenes satelitales, pues nosotros identificamos los diferentes tipos de cobertura, ¿no? Cuerpos de agua, vegetación hidrófila, otro tipo de vegetación, jardines, ciudades, suelo desnudo, etcétera, ¿no? Entonces, identificando esos cultivos, que ahorita tenemos también a una compañera, Marlene, que está trabajando en este tipo de algoritmos, ¿no? Para la identificación de cultivos y después poder ahí estimar pues cuánta agua necesita estos cultivos. Este es un ejemplo de las interfaces que nosotros desarrollamos en los sistemas de información geográfica para poder hacer todos estos cálculos, ¿no? Todas estas estimaciones. Otra de las líneas que tenemos es la del tecnodesarrollo en ciencias del agua. Y bueno, de aquí surgió una aplicación que los muchachos, en este caso, en esta parte nos ayudaron dos alumnos de ingeniería, Edgar Espinosa y Brandon Cereceda, para realizar el inicio del DOPETAR, que es básicamente un asistente en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ellos dos nos ayudaron con la parte del pretratamiento. Y actualmente Edgardo, que es de doctorado, nos está ayudando en la parte del tratamiento secundario. Entonces, aquí vean cómo este asistente en el diseño, pues, dependiendo de ciertos datos de entrada que necesitan las plantas de tratamiento, pues bueno, nos proporcionan algunas dimensiones, ¿no? Sugeridas de los tanques de sedimentación o de las pantallas difusoras, etcétera, ¿no? En la parte del tratamiento secundario, que es básicamente como un tratamiento biológico eh, para disminuir esta carga orgánica, la carga orgánica, la materia orgánica biodegradable, pues Edgardo ha estado trabajando en su proyecto de doctorado
Y bueno, ¿quién mejor que él que nos explique un poquito de ese tratamiento? Entonces les voy a pasar un video corto que hizo de su proyecto, ¿no? Es muy, muy pequeño, la verdad. Una de las respuestas es el tratamiento de aguas residuales. Particularmente, para diseñar el tratamiento secundario convencional de aguas residuales municipales, se pueden elegir principalmente discos biológicos, filtro percolador, lagunas y lodos activados. ¿Y cuál es la tecnología más adecuada? Para resolver esto se ha desarrollado un modelo de decisión. De varias condiciones a tomarse en cuenta, 4 son necesarias para la selección: materia orgánica biodegradable, temperatura, calor de aguas residuales y la distancia del terreno de la planta con las poblaciones, e indicadores de rendimiento que provienen de los procesos como las eficiencias y los costos. Estos elementos se agrupan por proceso formando los nodos de redes bayesianas, con las cuales, al dar valor a las condiciones de entrada, se obtienen distribuciones de probabilidad útiles para formular la decisión. El software de este modelo, con las distribuciones resultantes, despliega un gráfico radial, donde, por ejemplo, se ubica la probabilidad de tener una puntuación mayor a 5, la probabilidad de tener una eficiencia de remoción de materia orgánica biodegradable mayor a la requerida para cumplir con la norma y la probabilidad de tener un costo de construcción menor al promedio. En este ejemplo, 3 indicadores inclinan la decisión hacia un filtro percolador y otros 3 dan como elegible lagunas. De estos, el usuario puede considerar qué criterios tienen mayor peso y elegir. Entonces, básicamente, como lo dijo aquí Edgardo, pues este modelo es uno de decisión, ¿no? Para saber qué tratamiento secundario es el mejor para nuestras condiciones. Pasando a otro de las líneas en las cuales colaboro como responsable directo, tenemos la estimación de calidad del agua a partir de los sensores remotos. O sea, otra vez aquí utilizamos, por ejemplo, imágenes satelitales para poder determinar qué tan contaminado está un cuerpo de agua, ¿sí? Aquí nos está ayudando otro estudiante de doctorado, en este caso es Alejandro Cruz, el cual pues voy a dejar que él mismo explique, ¿no? En qué consiste este proyecto. Corresponde al monitoreo de la calidad del agua con satélites, con la cual genera resultados con costos más accesibles y en menor tiempo. Un ejemplo de monitoreo del agua con satélites es el desarrollado en la presa José Antonio Alzate, México. En este cuerpo de agua se realizó el monitoreo de la calidad del agua para diversos parámetros de calidad del agua. A partir de este monitoreo, se puede generar estimaciones de manera constante. En esta imagen podemos ver la evolución de estos contaminantes a nivel mensual. Vemos cómo es el comportamiento a nivel espacio-temporal, con la cual puede ayudar a tomar mejores decisiones para su distribución y uso de este recurso hídrico. Además de lo anterior, conociendo esa distribución espacio-temporal, nosotros podemos hacer un balanceo de los valores máximos, mínimos y promedios de cada uno de los contaminantes. Aquí es importante resaltar, ¿no?, que nuestros estudiantes de posgrado, en colaboración con los directores de tesis, pues desarrollamos todos los métodos para poder estimar eso. O sea, no solamente es utilizar una herramienta, sino desarrollar nuevos métodos. En este caso, Alejandro pues utilizó varios modelos de regresión para poder determinar cuál era el más apto en la presa José Antonio Alzate, que está aquí en nuestra propia cuenca. En relación con nuestra otra línea de investigación, que son los sistemas integrales de cosecha de lluvia, pues, bueno, básicamente creo que hemos ya visto una tendencia a utilizar más el agua de lluvia, ¿verdad? He visto varios programas de desarrollo en el cual fomentan la captación de agua de lluvia para después su reutilización, ¿sí? En este caso, pues nosotros tenemos un concepto complementario a todo lo que se viene mostrando en las redes sociales, en la cual, por un lado, proporcionamos, por medio de un método que nosotros desarrollamos, un almacenamiento óptimo. Porque esta es una parte muy importante, o sea, una es el saber cuánto podemos nosotros captar de agua, ¿sí?, en función de lo que nosotros estamos utilizando. Si nosotros tratamos de captar todo el agua que cae, podemos
tener costos muy altos, ¿no? Porque el almacenamiento también requiere de costos y depende de su volumen. Pero si tenemos almacenamientos muy cortos o muy pequeños, pues no nos va a alcanzar, ¿verdad? Para suministrar lo que queremos. Entonces, en función de las condiciones particulares de uso y de hidrología que hay en algún sitio, nosotros podemos dar unas estimaciones de cuál es la capacidad óptima para ello. Esto nos sirve tanto para uso doméstico como para uso industrial, pero también, por ejemplo, aquí vemos cómo con diferentes, cuando 3 sitios tienen un régimen de hidrológico diferente, también los almacenamientos son diferentes, ¿no? Entonces hicimos ahí un estudio para el Estado de México en función de las condiciones hidrológicas y de la infraestructura doméstica, ¿no? Es decir, eh, cuánto almacenamiento o cuál es el almacenamiento óptimo para cada una de esas condiciones, ¿no? Podemos, por ejemplo, en este caso, para áreas de captación de 90, 150 o 200 metros cuadrados, dependiendo de cuánta superficie abarca su casa, por ejemplo, cuál es el almacenamiento que pueden ustedes implementar, ¿no? En su sitio. Llegamos incluso hasta 5 metros cúbicos, ¿no? Todo esto para densidades de casas con familias desde 2 hasta 6 personas, ¿no? De acuerdo con lo que observábamos en los datos de INEGI. También eso nos sirve, ya comentaba, que no solamente para el uso doméstico, el industrial, sino también, por ejemplo, para la acuacultura, en donde en colaboración con otro investigador ahí del ITCA, pues desarrolló un sistema de recirculación de agua para los tanques de acuacultura, donde se desarrollaban las truchas, ¿sí? Entonces, estas truchas que requieren mucha agua de muy buena calidad, aprovechaban tanto el tren de tratamiento que reciclaba el agua, como el agua de lluvia que se podía captar, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones que también logramos desarrollar. Y ahora, no solamente se podría reutilizar el agua, sino también podemos aprovechar esa agua para generar energía eléctrica, ¿sí? Aquí tenemos entonces el estudio del estudiante Miguel Ángel Zamora, que, bueno, desde su maestría ha estado desarrollando sistemas en forma de turbinas para poder generar energía eléctrica. Aquí cabe resaltar que este diseño pues lo hace por medio de modelos en 3D, los cuales también simula con programas especializados, se llaman CFD, que es de dinámica de fluido computacional, ajá, en el cual pues vamos probando qué geometría es la más adecuada para las circunstancias que tenemos. Entonces imagínense poner una turbina de estas en unos baños donde no llegan las redes de luz, ¿sí? Por ejemplo, en las sierras, ¿no? Entonces, que estos baños, cuando capten el agua, generen energía que se almacene en baterías y les sirva al menos para poder iluminar ahí su baño con un foco, ¿no? O sea, eso sería un gran avance para este tipo de comunidades. También esta idea se ha estado implementando, por ejemplo, en colaboración con la industria, en este caso con Dana, aquí en Toluca, para desarrollar turbinas un poco más grandes, porque aprovechamos el área de captación que tienen sus naves industriales, ¿no? O sea, son más grandes, entonces diseñamos turbinas ahí más grandes para poder generar más energía, ¿no? A la izquierda ustedes pueden ver el análisis que tenemos a partir del CFD, ¿sí? Del Computational Fluid Dynamics. Y entonces eso ya lo llevamos como prototipos que nosotros mismos manufacturamos, porque también contamos con impresoras 3D, ¿no? Entonces, con esta impresora 3D, pues nosotros construimos las cazoletas, los buckets estos, ¿sí? Que van a transformar la energía potencial eh,
que viene de la carga hidráulica de la captación de agua de lluvias en energía cinética y luego mecánica para transformarla en eléctrica, ¿no? Con un generador. Entonces, estos son avances que tenemos en estos proyectos y que, bueno, espero les sea mucho de interés, ¿no? Tenemos aquí algunas estimaciones de cuál es la eficiencia que nosotros podemos alcanzar dependiendo de la altura de la columna de agua que llegamos a captar, ¿no? En las naves industriales, pues llegan a ser a más de 10 metros, ¿no? Esas alturas. Entonces, imagínense aprovechar toda esa altura para poder generar energía eléctrica, ¿no? Y bueno, esta es la presentación que les traía Jessica. Espero que les haya sido interesante. Lo traté de hacer muy, muy corto, pero espero se haya entendido. Quedó muy Sí. bien. Ok. Y es muy interesante, creo que ahorita que mostró las últimas imágenes, Uh-huh. conecté con algo de eso porque yo en mi vida pensaba que iba a hacer investigación. Yo decía, ay, yo no me quiero sentar ahí nada más a buscar datos en internet. Y no es solo eso, es mucho más, es un mundo muy amplio que podemos explorar cualquiera, ¿no? Y que, por ejemplo, hay veces que no tenemos la información o que no sabemos cómo involucrarnos en algo y simplemente no lo hacemos, pero ahorita en la plática que nos está dando, creo que podemos inspirar a más estudiantes a que se metan más a este mundo de la investigación y que sigan aportando estos programas, estos datos que obtuvieron y que al final de todo sea para un bien mayor, ¿no? Y también algo importante, complementando lo que comentas, Jessica, es que después de que realizas un posgrado, te cambia la forma de ver la vida. O sea, no solamente es cuánto aprendes, ¿no? En tu campo de la ciencia, sino también te puedes volver más crítico, analítico, objetivo, ¿no? Y eso lo llevas también a tu vida cotidiana. Eh, Te cambia bastante. O sea, no es que te vuelvas incrédulo, simplemente te empiezas a dudar de todo porque sabes que no hay algo perfecto, ¿no? Siempre hay limitaciones. Entonces no te vas siempre con lo primero que te dicen y te nace una curiosidad por saber más. Yo creo que eso es muy importante. O sea, no irnos solamente a voy a conocer más y voy a viajar por el mundo y voy a ganar mucho dinero. No, o sea, no se trata solo de eso. O sea, también es un cambio en la forma de pensar, ¿sí? De vivir tu vida. Gracias, profesor. Y gracias a todos los que escucharon. ¿Y algo más que guste comentar? No, pues sobre todo gracias a ti, Jessica, y felicidades por esta iniciativa, por esta iniciativa. Esta es la primera entrevista, como lo comentabas, pero seguro que de otros profesores que tienen mucho más experiencia que yo, les podrán comentar cosas todavía más interesantes de otras líneas. O sea, de eso estoy seguro. Aquí también en la universidad he conocido grandes investigadores que a lo mejor aquí en Toluca, pues no se dice mucho, pero tienen mucho reconocimiento a nivel internacional. Y eso uno lo empieza a conocer ya hasta que está en este contexto, ¿no? Que son reconocidos y hay que aprovecharlos. Bueno, gracias a usted, porque sin usted, pues esto no sería posible. No, a ustedes. Y eso sería todo por este capítulo. Ok, muchas gracias.